aborrecía gente? Porque muy comúnmente escuchamos que la gente nos dice que Dios ama a todos, pero en este versículo nos dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y bueno, pues es algo muy interesante porque el por qué eligió a Jacob y aborreció a Esaú realmente no lo sabemos. Lo que sabemos es que no es por obras ni lo que hizo ni Jacob ni Esaú, y realmente es algo que escapa al conocimiento humano. Es un misterio que solamente Dios conoce. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos hacer? Teniendo en cuenta que no podemos saber por qué elige Dios a unos y a otros no, sí podemos saber qué significa que Dios nos elija y qué significa que Dios nos aborrezca, ¿sí? Entonces, para poder entender qué significa esto, vamos a hacer una comparativa entre estas mismas personas, entre Jacob y Esaú. Entonces, para poder ver qué significa, vamos como a ir viendo la historia de ellos y ir viendo qué es lo que significa. Bueno, lo primero que podemos ver es que Esaú y Jacob son hermanos, son gemelos. Ellos dos nacieron el mismo día de la misma madre. Y pues me parece muy interesante porque lo que pasa es que nacen como en las mismas condiciones. Nacen en el mismo hogar, en la misma era. Todo para ellos es igual, ¿sí? Sin embargo, cada uno es completamente diferente. No voy a leer todos los versículos porque sería un poco largo, pero les voy a ir como contando la historia, ¿sí? La idea es que Esaú es como una muy fuerte, ¿sí? Es una persona que es muy agresiva, se puede decir, es una persona que es muy de estar aquí y allá, y es como, por así decirlo, también acelerado, ¿sí? Sin embargo, Jacob es una persona más paciente, pero también es una persona más como de casa, ¿sí? Una persona que es más calmada, por así decirlo. Y pues me parece también algo interesante el nombre de Esaú. Esaú significa velludo. Velludo es alguien que tiene mucho pelo, ¿no? Lo que pasa es que en Oriente, cuando nace alguien, el nombre que le ponen tiene que ver con las características físicas o las características que se dieron al nacer, ¿sí? Y al nacer vieron que Esaú nació con pelo. Y realmente, a medida de que creció, fue teniendo más pelo y llegó a ser una persona muy peluda. Y es muy interesante porque también este nombre puede ser como entendido o significar que es alguien terminado. Una persona que tiene pelo es una persona que está ya crecida, que ya ha madurado, ¿sí? Entonces también podemos ver que Esaú tiene como este significado. Y es interesante porque esto nos podría llevar a pensar que a Esaú no le gustaban los procesos. Esaú era una persona que le gustaba todo ya y que le gustaba hacer las cosas de una forma acelerada. Y bueno, pues muchas personas podrán decir, ese solamente es el nombre, seguramente realmente su actitud y su forma de ser era diferente, pero vamos a ver el versículo de Génesis en el en el capítulo 25, en el versículo 27 dice. Génesis 25-27 dice. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habita en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó a Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob
su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Me parece muy interesante porque lo que dice es tal cual lo que estábamos pensando. Esaú es una persona acelerada, teniendo en cuenta que la primogenitura era el, la capacidad o el privilegio de ser el sacerdote de la familia. El que tuviera la primogenitura tenía la capacidad de ser el patriarca de un hogar o ser la persona que lidera una familia. Y podemos ver que Esaú lo menospreció completamente, ¿sí? Era una persona que no le importó, ¿sí? Podríamos decir, no le importó. Y esto es muy interesante porque además de que demuestra que Esaú era una persona que era acelerado, también era una persona que menospreciaba las cosas espirituales, ¿sí? El ser el sacerdote de la familia le permitía ser la persona que mediaba entre Dios y la familia. Entonces, de una forma muy específica, no le dio importancia a algo que era tan importante en ese entonces. Entonces podemos ver que Esaú desprecia completamente la primogenitura por algo tan común como puede ser un plato de comida, ¿sí? Y se refuerza la idea de que él es alguien acelerado porque el comer algo es algo inmediato. Usted se lo come y pues se acabó, ¿sí? Y me parece muy interesante porque pues hay otra cosa que siempre hemos pensado y que es erróneo, ¿sí? Y que es en esta parte de qué significa ser aborrecido. Porque muchas veces las personas piensan que porque Dios no lo quiere a uno, entonces Dios no lo va a ayudar a uno económicamente. Y si Dios lo quiere a uno, Dios le va a dar a uno riquezas. En Génesis, en el capítulo 33 y en el versículo número 9, podemos ver que realmente es algo diferente, ¿sí? Podemos ver que la realidad y lo que nos expresa la Biblia de qué es diferente, dice. Eh, ¿Podría ir un poquito más atrás? ¿Va? Listo. Bueno, les voy a contar un poquito la historia. La idea es que Jacob estaba en un pueblo extraño y después volvió nuevamente a la casa, ¿sí? Volvió nuevamente a la casa donde su hermano. Y al ir le dio miedo de que el hermano lo pudiera matar por algunas cositas que les voy a contar posteriormente, pero la idea es que, y lo importante es que le ofreció unos regalos, dice, y que eran todos esos rebaños y esa manada que encontré en el camino, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. La idea central de contar este pedazo de la historia es que Esaú tenía mucho dinero. Esaú tenía un rebaño muy grande que era lo que principalmente determinaba que una persona era rica en la antigüedad y pues me parece por lo menos a mí muy interesante porque la gente sigue cayendo en el mismo error y pensando que el tener mucho dinero significa que Dios lo quiere a uno o que Dios está de acuerdo con lo que uno está haciendo, ¿sí? Y escucho muchas veces personas que dicen, no, pero yo sigo bien, me está yendo bien, eso es porque lo que estoy haciendo es correcto y Dios me está dando el visto bueno. Y me parece muy tremendo porque eso no es más que simplemente algo material. Y lo importante es que nosotros seamos obedientes a Dios. Y es algo que pues vemos que Esaú no era obediente. Vamos a Génesis en el capítulo número 26, en el versículo 34, y podemos ver justo lo que ha venido contando la historia. También es una persona rebelde, dice. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith
hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. La idea es que, bueno, todo esto es una historia muy tremenda porque tiene que ver mucho con el contexto judío y el contexto de la historia de Israel. Pero la idea es que anteriormente estaba prohibido que un miembro del pueblo de Dios se casara con una persona que no estuviera dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Entre muchas cosas, porque traían nuevos dioses que eran paganos, que no eran lo correcto y llevaban a prácticas negativas. Pero podemos ver que a Esaú nuevamente no le importó, simplemente hizo lo que él quiso y se casó con dos personas que eran ajenas al pueblo de Israel. Y podemos ver que pues no fue que no pasó nada, no fue que estuvo bien, no fue que no pasó nada, sino que podemos ver que la vida de Rebeca y de Isaac, que son los padres, se amargó de una forma tremenda, ¿no? Podemos ver que fue algo que les molestó y que continuamente les afectó. Y entendiendo más o menos todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, es que Esaú hizo lo que quiso toda la vida. En ningún momento, pues, aceptó un regaño, en ningún momento pasó algo que él no quería. Él mismo dio la primogenitura y muchas veces nosotros vemos todo eso y vemos que él tiene riquezas, que él tiene dinero, que él tiene buena salud. Como vemos, era un cazador, tenía muchas habilidades y decimos, ¿qué pasó? Y vemos que como que no hay ningún castigo. Pero bueno, sigamos con la historia. Vamos a ver qué pasó con Esaú. Lo que pasó fue que Dios no lo reprendió. La verdad es que cómo se representa el amor de Dios, igual que el amor de nuestros padres. Nuestros padres son buenos padres cuando nos castigan. Son buenos padres cuando ven aquellas cosas que estamos haciendo de forma errónea y buscan encaminarnos de la forma correcta. Y podemos ver esto representado en Génesis, en el capítulo 28 y en el versículo del 10 al 15. Podemos ver que Dios se le apareció a Jacob para decirle, usted lo que tiene que hacer es esto, y lo guió, ¿sí? Podemos ver ¿qué dice? Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí. Al pasar la noche, Jacob encontró una piedra donde reposara su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que se subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y lo que vemos es que Dios guía de una forma muy específica a Jacob, ¿sí? Vemos que él está saliendo de su casa. Lo que pasó fue que Jacob engañó a Esaú, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había comentado que Jacob era el hijo preferido de la mamá y Esaú el hijo preferido del papá? ¿Sí? La idea es que después de la primogenitura está la herencia y la herencia ya es monetaria. Y la idea es que la mamá quería que Jacob se quedara con la herencia, ¿sí? Y el papá quería que
pues no quería. En la antigüedad el primogénito se quedaba con mayor parte de la herencia. Entonces lo que pasó fue que la mamá le ayudó a Jacob a poder engañar a el padre, a Isaac, y quedarse así Jacob con la primogenitura. La cosa es que esto fue muy tremendo y finalmente Esaú lo que dijo fue: yo voy a matar a Jacob. Entonces a Jacob le tocó irse huyendo de su casa, ¿sí? Y se fue a otras tierras. Lo que pasó fue que todo este proceso fueron por malas decisiones que tomó Jacob, y podemos ver también algo muy interesante, que es: por más que uno sea elegido por Dios, no significa que uno no va a tomar malas decisiones, ¿sí? Jacob tomó muy malas decisiones. Jacob no fue la mejor, por así decirlo, el mejor estereotipo o el mejor ejemplo, sino que Jacob tomó verdaderamente muy mal. Engañó al papá para quedarse con una cantidad de dinero o de ovejas, y realmente fue en contra de lo que Dios decía. Pero podemos ver que realmente la elección no tiene que ver con las obras, ¿sí? Porque tanto Esaú como Jacob pecaron, pero pues el por qué los eligió ya cae en Dios, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Y entonces todo esto me parece interesante porque aunque Jacob y Esaú, los dos, pues tuvieron algunas cosas malucas, porque por ejemplo Esaú perdió una cantidad de dinero porque, Esaú perdió una cantidad de dinero porque Jacob lo engañó, pues él finalmente sufrió por sufrir. Pero Jacob fue un proceso, ¿sí? Porque al salir de su casa, él fue con su suegro, se fue a vivir por allá con su suegro futuramente, en donde trabajó donde él, y el suegro lo engañó a él, ¿sí? Él, por haber engañado al papá, el suegro lo engañó a él. Lo que pasó fue que él vio una muchacha, se enamoró de ella, y lo que pasaba antes es que usted tenía que pagar por la esposa. Era una cosa que se llamaba la dote, y era algo como de forma simbólica, en donde se reconocía el valor de la persona y se le daba una cantidad de ovejas o de ganado a el padre y otra parte a la esposa. La cosa es que Jacob trabajó 7 años por la esposa que él quería. Sin embargo, el suegro lo engañó y le dio fue a la hermana. Entonces es interesante que todo fue un proceso y todo fue, por así decirlo, sufrimiento, y fueron pruebas. Y me parece interesante porque a veces nosotros tenemos pruebas y sentimos que Dios nos abandonó, pero más bien esto significa que Dios está ahí formándonos y está Dios buscando la forma en que nosotros podemos cambiar, y estamos realmente es en un proceso. Entonces realmente la prueba no es algo malo, sino que es una buena señal. Cuando nosotros estamos en una prueba o en alguna dificultad, significa que Dios está encaminándonos o está cambiando nuestra forma de ser, y significa que nosotros somos elegidos por Dios. Pero bueno, vámonos a Génesis en el capítulo 31, en el versículo 5 al 5 y 9. 31, 5, sí. Dice: y les dijo: no un cambio de su padre hacia mí, pero Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estado cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante el que se apareaban con las hembras eran rayadas.
perdón, Génesis 32:22. Bueno, me parece interesante que nosotros sufrimos muchas cosas así a nivel social,